Bueno, si te parece, voy a arrancar con tu presentación. Vale, perfecto. A ver, ahí va. Se está sumando un poquito más de gente, de Tandil también, pero ya estaríamos. Bien. Doctor José María Bompadre, secretario de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba, docente en la Diplomatura de Salud e Interculturalidad del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y la Facultad de Ciencias Médicas. Profesor de Historia por la Universidad de La Pampa. Licenciado en Comunicación Social, magíster en Antropología y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Córdoba. Actualmente se desempeña como secretario de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba. Es profesor adjunto a cargo en la asignatura Etnografía de Grupos Indígenas de la licenciatura en Antropología, profesor adjunto en la Cátedra Antropología Sociocultural de la licenciatura en Comunicación Social y docente en la Diplomatura de Salud e Interculturalidad del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y la Facultad de Ciencias Médicas. También se desempeña como docente en los profesorados en Historia y Antropología del Instituto de Culturas Aborígenes en Córdoba. Es director del proyecto Pensar, Decir, con y desde la cultura, traducciones, relacionalidades y tensiones, e integrante del grupo de estudios sobre memorias alterizadas y subordinadas. Durante 2013 y 2016 fue coordinador del programa Diversidad Cultural. Sus publicaciones y temáticas de investigación se focalizan en los procesos de reemergencia indígena en la provincia de Córdoba y en las políticas indigenistas del Estado cordobés. Bueno, agradecerte desde ya, José María, haber aceptado formar parte de esto. Y bueno, te dejo con tu presentación y nos vemos luego para el ida y vuelta de preguntas. Bueno, primero que nada, muchas gracias a vos, Luján, por ser una interlocutora sumamente amable en los días previos al Congreso, a los chicos también de las técnicas y demás, porque a veces su trabajo no siempre se visibiliza y bueno, han sido también muy atentos. Esperemos cumplir todas las indicaciones que me han dado y hacerlo bien. Bueno, y a todas las y los asistentes, les asistentes que están ahora conectados, entiendo, de diferentes partes del país, darles la bienvenida, esperemos que se encuentren bien, y bueno, acompañar y celebrar este encuentro en un congreso que de presencial mudó a virtual por las condiciones para todos conocidas, pero que me parece que es muy generoso, sobre todo por la gratuidad y por la riqueza de las propuestas que han presentado. En lo particular, no sé si los asistentes en este momento pudieron ver la conferencia que me precedió, que estuvo muy interesante, donde se socializaron varias experiencias socioculturales y que me parece que lo que propongo ahora para este encuentro va a dialogar y va a encontrar en esas propuestas carnaduras concretas que me parece que ayudan a ejemplificar lo que quería comentarles y demás. En el caso nuestro, yo voy a usar unas filminas, digo, para de alguna manera que quienes estén observando puedan estar atentos no solo a mi locución, sino también a algunas nociones y categorías que me interesaba socializar. Así que estoy abriendo las indicaciones. Si me dan un minutito. Porque tengo un PowerPoint para compartirles que me parece que puede ayudar a ilustrar el contenido. Si ustedes advierten en la presentación, a mí lo que me interesa es trabajar con los procesos de alterización social y en el marco de esos procesos de alterización social plantear la cuestión del diálogo de saberes en contextos, y usé las palabras formales y no formales. Yo sé que en el campo de la pedagogía no siempre gusta, o a algunos pedagogos no les gusta esta idea de separación o decisión entre espacios formales y no formales, pero bueno, como es una categoría bastante generalizada, creo que conocida por todos, y como desconocía
la procedencia de quienes iban a ver esta charla, bueno, me pareció importante significarlo. Bueno, estoy tratando de buscar el PowerPoint que recién lo tenía y ahora no lo puedo localizar. Lo tengo en mi pantalla. En relación a los procesos de alterización, responden más que nada a una pregunta que creo que ante todo es de corte ontológico, que tiene que ver con focalizarse o centralizarse en preguntarse quiénes son les otres, los otras, las otras. Usamos el lenguaje inclusivo, también me parece que es interesante en este sentido. Y esa pregunta central nos va a remitir a pensar una serie de considerandos que yo quería traerles, que son de corte sociológico, y que me parece significativo en relación a pensar nociones y categorías que usamos habitualmente, que son las nociones de sociedad y las relaciones sociales que entraman o vinculan o articulan experiencias distintas de los sujetos sociales y en contextos situados. Yo tengo un problema con el PowerPoint en este momento, recién habíamos hecho la prueba y lo había localizado, pero ahora no lo tengo. Si me permiten un minutito. Bueno, por lo menos va más rápido. José María, ¿Sí? ¿te desapareció el PowerPoint? Sí. Ah, abrilo de nuevo. Bueno, mucho ensayar recién y le voy a pedir disculpas a los chicos. No hay ningún problema, está todo bárbaro. Acá está. Ahora sí. Ahí les voy a compartir. Disculpen este pequeño inconveniente. No, estamos re bien de tiempo, vos vas re bien, Bueno, no hay ningún problema. Ahí se ve, si ustedes también pueden chequear las personas que están conectadas. Sí, se está viendo perfecto, no te preocupes. Decía entonces que estos procesos de alterización social tienen como una pregunta nodal de corte ontológico en la cual indagamos quiénes son los otros en nuestras relaciones. Lo que pasa es que muchas veces esas relaciones están naturalizadas o no se hacen esa pregunta en el marco de los vínculos que se construyen, y no siempre en esas relaciones se tienen en cuenta las posiciones sociales que ocupamos en esas relaciones. Cuando decimos posiciones sociales, no solo refieren a clases sociales, sino a lugares de ciertas, a veces, jerarquías, piensen ustedes los contextos escolares, o bien las relaciones que cotidianamente tenemos, por ejemplo, no sé, con empleadas domésticas, con los estudiantes, con la persona que está en un kiosco y nos vende los chocolates. Digamos, esas relaciones que se construyen o se co-constituyen permanentemente, no solo, decíamos, tienen que ver con vínculos, sino con posiciones que ocupamos en ese contexto situado en la que se dan. Y esto me parece que es relevante porque muchas veces las prácticas, ya sean lingüísticas o las prácticas más veces más materiales, etcétera, con las que nosotros nos articulamos, tienen una naturaleza jerárquica significativa y que hace que no siempre las cosas que acontecen entre esos interlocutores valgan lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, por ejemplo, que a veces expresiones de la vida diaria no tienen igual valor de acuerdo a quién, a qué personas y qué posiciones ocupa esa persona son dichas. Voy a poner un ejemplo ilustrativo. Yo trabajo como me anunciaron acá, con los pueblos originarios de Córdoba. Los pueblos originarios de Córdoba llevan a cabo desde hace un poco más de 20 años todo un proceso que en realidad la antropología, o en general la antropología, llama de reemergencia indígena. Estos sujetos lo que vinieron a hacer es a disputar sentidos sobre las memorias y la historia de la provincia de Córdoba, una provincia que a lo largo de toda la centuria pasada sostenía que era hija de los barcos, o sea, de las migraciones de las poblaciones especialmente italianas y españolas, aunque también hay otros colectivos, pero que en realidad
negaba o invisibilizaba los componentes indígenas. Ya al presente hay más de 20 comunidades indígenas organizadas en nuestra provincia, de adscripción Comichingón, Sanavirón y Ranquel, y en un contexto, decíamos, donde su invisibilización tenía en su momento al Estado provincial, o a los interlocutores del Estado provincial, pero también a buena parte de la academia. Entonces, si frente a una misma afirmación, por ejemplo, los indígenas de Córdoba se extinguieron en el siglo XIX, no es lo mismo que lo diga un académico o algún funcionario de gobierno que ocupa una posición social significativa o jerárquica en relación a, por ejemplo, para tomar de nuevo el ejemplo de la señora del kiosco que nos vende los chocolates, que lo diga esta señora. Esa misma frase no tiene el mismo peso, el mismo valor, la misma incidencia en relación a los interlocutores que podemos tener, los estudiantes, la gente de todos los días. Entonces, importante es considerar en estos procesos de alterización social las relaciones que construyen los distintos sujetos que entran en articulación, como también las posiciones sociales que van a ocupar esos sujetos. ¿Por qué? Porque los sujetos, cuando nos relacionamos, utilizamos palabras de todos los días. A esas palabras me gusta tomar el concepto que nos propone Elsie Rowell cuando les llama categorías sociales. O sea, son categorías que usamos habitualmente en nuestras formas de relacionamiento. Esas categorías sociales, que son los que la gente usa no solo para comunicarse, sino para clasificar el mundo, nombrarlo, llamarlo, padecerlo, subjetivarlo, etcétera, que se formalizan, decíamos, en determinadas palabras, dibujos, representaciones, etcétera. Esas categorías sociales no son neutras, no vienen desde la nada. Si bien muchas veces son de uso común, pienso, por ejemplo, en una de las tantas categorías que solemos usar habitualmente, o que escuchamos en la gente en general, o en determinados espacios académicos, la noción cultura o la palabra cultura, presuponen muchas veces que en su uso todas las personas que la utilizamos y que la interutilizamos, o sea, que la comunicamos, entendemos lo mismo por esa noción. Entonces, una de las primeras advertencias para poder entender estos procesos de alterización social y las categorías sociales, que son las que lo pragmatizan, es pensar que esas categorías no son neutras, ocurren o acontecen y son usadas en contextos concretos, en contextos situados, focalizados. En general la gente las usa porque los ha aprendido en diferentes ámbitos o se han sedimentado en la socialización primaria, secundaria, etcétera, o bien lo hemos mamado en los espacios educativos, contextos familiares, de amigos, clubes, iglesias, ¿no? Y que nos sirven, decíamos, para explicar el mundo. Pero no siempre nuestro uso entonces puede ser igualmente traducido, el tema de la traducción va a ser importante en mi propuesta, no siempre va a ser traducido de igual manera por los sujetos o los interlocutores con los cuales nos relacionamos. Y Rowell propone también identificar en el plano de la comunicación, además de estas categorías sociales de uso cotidiano, lo que ella llama las categorías analíticas. Las categorías analíticas son en general las que utilizan los colectivos, pero también las ciencias, para nombrar algún hecho o alguna materialidad o alguna práctica social y usarla como ejemplo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, sabemos que uno de los conceptos nodales o categorías analíticas nodales, no sé, del marxismo es modos de producción. Entonces, modos de producción, en ese sentido, es una categoría que propone una corriente de pensamiento y que nos sirven para realizar desde determinada manera y desde diferentes enfoques determinadas realidades sociales. Y así muchas otras. Lo cierto es que en los procesos de alterización social muchas veces se combinan, decíamos no fortuitamente, este tipo de categorías habituales en las cuales yo las utilizo, ¿no?, para, por ejemplo, marcar a otras personas. Una marcación de otra persona es una instancia de poder en la cual yo le nombro, le pongo un contenido a esos otros, ¿no?, y puedo incluso hasta hablar por ellos. En ese sentido, las categorías que nombran y explican el mundo pueden marcar
una diversidad de prácticas enorme. De hecho, la diversidad del mundo es infinita, dice Boaventura de Santos, pero también refieren muchas veces a ciertas especificidades que tienen determinados contextos de interacción. Y en este caso, importa, ya que estamos en un congreso de educación, me parecía que los contextos áulicos son un espacio, una usina sumamente significativa para poder pensar que en nuestros intercambios lingüísticos, qué categorías sociales se utilizan, cómo designamos a esos otros y en el fondo, quiénes son esos otros para nosotros, por ejemplo, si ocupamos la posición de docentes. En estos procesos de definición de otros, Segato habla de otrificación, Rita Segato, importa entender, decíamos, que los contextos son situados. Por lo tanto, esos sujetos que nosotros marcamos, esos otros, los marcamos con determinados calificativos. Y son importantes estos calificativos porque al situarse en tiempos y espacios precisos, Segato propone llamarlos, denominarlas alteridades históricas. Esos otros son históricos en un determinado contexto espacial y temporal que hay que precisar, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la cabeza como para graficar esto, que las alteridades son históricas, refiere, por ejemplo, a, pensemos que una de las formas de denominación, por ahí en el uso común, etcétera, de los pueblos indígenas, es la categoría indio. La categoría indio es una noción impuesta por los europeos, particularmente los españoles, en el contexto de ocupación de un continente que también colonialmente fue denominado como América. Y en ese sentido, indio, dice Bonfil Batalla, es una categoría social de uso de la época, incluso hasta el presente, y jurídica, porque en las leyes se los alterizó, en las leyes de India, se los alterizó como indios. Obviamente que esta categoría, que es una categoría en muchos casos peyorativa, en gran medida las comunidades indígenas reniegan de esa categoría y se desmarcan de esa categoría. Hay experiencias en las que no. La experiencia de los cataristas, por ejemplo, en Bolivia ellos dicen como indios nos sometieron y como indios nos liberamos. Fíjense que hay ahí una resignificación de esa alteridad histórica marcada como indios. En realidad ha habido cambios que son históricos y por los cuales la categoría indio, en general en el plano de la legislación, por ejemplo, en los contextos educativos, etcétera, ha sido o ha ido cayendo en desuso. Y por lo tanto ha sido reemplazado por otras nociones o categorías, no neutras por cierto, como aborígenes, indígenas, pueblos originarios, como pudimos escuchar en la conferencia anterior. Entonces la idea de poder pensar la elección de nuestras categorías sociales en los espacios de interlocución, tendríamos que justamente poder pensar que en los contextos situados, una determinada categoría está diciendo determinadas cosas y yo esa misma categoría la traslado a otro contexto, puede estar diciendo otras cosas. Entonces, en ese sentido, algunas advertencias para poder entender estos procesos complejos en los cuales producimos a otros. Me interesaría en este sentido que visualizar analíticamente algunas cuestiones que intervienen en esa producción de otros. La producción de otros suelen ser combinadas. Combinadas cuando decimos, queremos decir que intercambian o imbrican, depende del sujeto que las produce, a veces aspectos biológicos, aspectos de racialización, aspectos vinculados a determinadas descripciones de la otra persona, aspectos de cómo la persona puede estar vestida, aspectos que describen ciertas, entre comillas, personalidades, aspectos que también refieren a las posiciones que tienen esos otros sujetos a los cuales nos referimos, ¿no? Piensen ustedes en los contextos habituales cuando nosotros hablamos de otras personas o bien hablamos con otras personas. En ese sentido, me parece interesante poder pensar que en estas combinaciones complejas de las alteridades históricas, en estos procesos de alterización, confluyen muchas veces tres tipos de alterización, ¿no? Analíticamente podemos pensar que a veces hay alterizaciones, o sea, producción de otros u otrificaciones a partir de lo que llamamos de las diferencias, ¿no?
En general, las otrificaciones por las diferencias o las alterizaciones por las diferencias, en general portan aspectos vinculados a cuestiones biológicas o raciales, ¿no? Muchas veces vinculadas incluso a lo que conocemos como portación de rostro. Perdón. Entonces, en ese sentido, los otros, las otras, les otros que se construyen por las diferencias, muchas veces son marcados por algo que tienen, pero que no tenemos nosotros, que somos los que los marcamos. Y en general, nosotros, desde una mirada etnocéntrica, marcamos o hacemos hincapié en señalar cosas que esos otros tienen o que les faltan, ¿no? Esto también pensado históricamente, si ustedes recuerdan la vieja disquisición, que todavía está vigente, al menos algunos pensadores así lo afirman, esta vieja, este viejo paradigma, civilización barbarie que atraviesa la historia de nuestro país, ¿no? Ayer y hoy, fíjense que son dos parejas dicotómicas en la cual se emplazan dos nociones o categorías que no solo son de uso social, ¿no?, de Rowell, sino también analíticas, para explicar dicotómicamente determinados sujetos, unos que portan determinadas prácticas, virtudes, valores, etcétera, los civilizados, y otros que son marcados como la barbarie, y ahí entra un conjunto complejo, de acuerdo a la época y a quien los produzca, de sujetos otros, en los cuales obviamente reverberan también cuestiones de corte racial o de racializaciones. La maravillosa obra del siglo pasado de Hugo Ratier, que es El Cabecita Negra, también es paradigmático para la historia argentina, y me parece que se emplaza en una explicación o alterización por las diferencias en forma muy, muy gráfica, ¿no? Con el auge de las perspectivas multiculturales, estos cambios que se introducen en el mundo, pero particularmente en América Latina, en algunos casos desde los 70 y los 80, pero que en Argentina puntualmente se van a formalizar en los años 90, aparecen las llamadas alterizaciones por la diversidad. Las alterizaciones por la diversidad, en vez de focalizarse más en aspectos biológicos, raciales, etcétera, como significamos para el de las diferencias, toma o centraliza desde una mirada relativista la noción de cultura, ¿no? Los aspectos culturales van a ser detallados, descritos, explicados, en muchos casos hasta deseados, queridos y apropiados, entendiendo que la realidad ya no es monocultural, sino que es diversa. O sea que en nuestros espacios cotidianos, por ejemplo la escuela, el club, el barrio, lo que ustedes quieran, los sujetos tienen prácticas diversas a los cuales se les asigna la palabra o la noción cultura o la categoría cultura, y que nos hace distinto, pero que a su vez podemos convivir, ¿no? Entonces, muchas veces, la diversidad se ve o se emplaza en sujetos que supuestamente tenemos la misma cultura, pero a su vez somos diversos en esas prácticas y en las formas de entender y ser y estar en el mundo, como también puede ser cuando en el Estado, por ejemplo, se reconocen en su interior a diferentes grupos sociales a los cuales se les atribuye determinadas características culturales. Pongo un ejemplo histórico de nuevo y vamos a nuestra historia argentina. Nosotros, hasta después del advenimiento de la democracia, o sea, del 83 en adelante, hasta ese momento, hasta la última dictadura inclusive, en nuestro país prevalecía un discurso monocultural de nuestro país. En general, el país se automarcaba como blanco, o al menos los discursos sociales veíamos como eso, como heredero de los países europeos, hija de los barcos, esa metáfora de la identidad nacional del crisol de razas, pero en el cual en ese mezcla o crisol lo indígena, lo afro, incluso lo popular expresado, por ejemplo, en manifestaciones campesinas y del mestizaje, no iba a entrar. Decíamos que en nuestro país ya desde los años 90 estos discursos multiculturales van a emplazar a la diversidad cultural como un elemento más. Y esto me parece que fue sumamente importante, incluso hasta el presente, porque los discursos de la diversidad lo primero que hacen es expresar una forma u otra de reconocimiento del otro. Ese otro o esos otros, esos otros, estaban invisibilizados hasta ese momento por los discursos hegemónicos, y ahora nos reconocemos que en nuestro país o al interior de nuestro país
convergen, se vinculan y se articulan diferentes colectivos que los marcamos por la cultura. Y por ende tenemos cultura diversa, ¿no? Entonces dejamos de ser monoculturales y podemos pasar a ser un país multicultural. En este sentido, decíamos, y lo vemos como positivo a la cuestión de la diversidad cultural, pero sí también habría que pensar y poner algunos signos de pregunta en tanto por dónde han ido ciertos discursos, o por dónde van incluso en la actualidad ciertos discursos sobre la diversidad, en los cuales se enfatiza la dimensión cultural del grupo, ahora que antes estaba invisibilizado y ahora yo reconozco, y se lo emplaza, decíamos, en un sistema de relaciones con otros grupos. Lo que muchas veces pasa cuando nosotros tomamos la noción de cultura para marcar justamente la distintividad de determinadas prácticas y sus relaciones con otras prácticas, a esos grupos a veces quedan deshistorizados. Si bien todos celebramos que en nuestro país existan o la mayoría creo que celebramos que existan los pueblos indígenas con ciertas especificidades que varían de acuerdo a determinados contextos y demás, el riesgo que tenemos con emplazarlos solo a esos pueblos indígenas o afrodescendientes o los que fueran, desde una perspectiva de diversidad, el riesgo, digo, es quedarnos solo con esas prácticas culturales distintivas con las cuales nosotros podemos interactuar, nos podemos apropiar, podemos aprender y demás, pero desmarcarlos históricamente, ¿no? Ese es el riesgo de la diversidad, desmarcarlos históricamente y no ponerlo bajo las relaciones sociales e históricas que los han producido. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a los pueblos indígenas, los pueblos originarios de nuestro país, no solo hay que reconocerlos por su diversidad, sino avanzar también en el reconocimiento de que históricamente han sido los pueblos a los cuales se les apropió su lengua, se les apropió o se les impuso una lengua oficial del Estado, se les quitaron sus tierras, bueno, una serie de hechos que algunos autores llaman genocidio y que muchas veces esa dimensión de diversidad no contempla. Esas condiciones sociohistóricas de sujetos subordinados no siempre están contemplados en las formas de producción o alterización por la diversidad. Me parece un punto para detenerme, porque no es poca cosa, en este caso, muchas veces que en la legislación vigente, pienso en la Constitución Nacional en su última reforma en el año 94, que no solo reconoce la preexistencia indígena y las especificidades culturales de los pueblos indígenas, sino además avanza la Constitución en el reconocimiento y entrega de las tierras que ocupan o de las cuales fueron desplazadas. Entonces, ahí me parece que está bueno pensar cómo a veces los dispositivos legales, en este caso una Constitución, está de alguna manera reconociendo derechos que muchas veces en la praxis no acontecen. Y por último, en los otros procesos de alterización, me parece importante destacar lo que se llama la producción de otros por la desigualdad. En la producción de otros por la desigualdad lo que prevalece en general son las clases sociales, que no necesariamente tiene que ver con formalizar categorías que digan vos sos de clase alta, vos sos de clase baja o de la que fuera, sino muchas veces ciertos elementos que tienen que ver con sujetos marcados como disvalor, como por ejemplo los villeros, los urbanos marginales o cualquier otra palabra o noción o categoría que nosotros usamos habitualmente. Para ilustrar aún más estos tres procesos que en nuestra cotidianidad se han combinado y que ahora yo analíticamente los intenté poner en la filmina para poder diferenciarlos, y la combinación habrá que identificarla en los contextos situados y cambiantes, seleccioné algunos corpus. Fíjense, no sé si se alcanza a ver. En realidad no me interesa que lean el texto, pero sí, en todo caso, sí el título del texto. Este es un manual usado en las escuelas argentinas en los años 30 y 40, un manual de zoología. Recuerden ustedes que hasta la última dictadura, en general, en las escuelas primarias y secundarias no había biología y había botánica y zoología, en la cual esta disciplina se subdividía, podríamos decir. Y en este manual, está aprobado para tercero, cuarto, quinto y sexto grado de las escuelas primarias. Es un manual en el cual uno, cuando lo ve todo,
va viendo todas las clasificaciones que provienen de las ciencias naturales, de los seres vivos, particularmente animales, por eso es zoología, y en un momento pasa, ¿no?, de los mamíferos, etcétera, a el indio. Y el indio acá, como categoría despectiva, como categoría social, pero también analítica despectiva, titulado, ¿no?, o acompañado, mejor dicho, con las palabras fauna argentina, ¿no? Además, fíjense, fauna, pero también argentina. Bueno, este ejemplo, por ahí hoy en día, bueno, qué exagerado esto, tal vez en las praxis cotidianas, en las formas de animalización de determinados sectores sociales en nuestro país, no solo indígenas, pero particularmente los indígenas, también se les expresan de esta manera, no necesariamente como fauna, pero sí con algún apelativo animal. En ese sentido, el autor hace toda una descripción, y obviamente el sujeto indígena acá enfáticamente está marcado por la diferencia, por todo lo que no tiene para ser civilizado, y además es un sujeto marcado racialmente. Esto es un breve recorte de una noticia de hace un año atrás, que en el Paraguay el gobierno tiene toda una política sobre la diversidad lingüística, con el guaraní particularmente, y lleva a cabo una campaña para difusión. Me acuerdo que esto ya se inició, incluso esta nota es del 19, pero tuve la oportunidad de estar hace 3 años en Paraguay en una instancia fomentada por el gobierno de ese entonces, donde había todo un proyecto de no solo difusión del guaraní, en tanto que es una lengua, otra lengua oficial del país, sino también la difusión en realidad o en relación a las prácticas lingüísticas vinculadas al arte, a la música, etc. Fíjense el titular de esa noticia: el gobierno reivindica la diversidad lingüística en un plan de divulgación de sus lenguas indígenas. Esto es interesante porque acá aparece nuevamente esta idea de que no hay una monocultura en el Estado-Nación, sino que la diversidad de lenguas de alguna manera componen esa totalidad en relación a nosotros. Y con respecto a las clases, me pareció interesante, como ejemplo, ponerles esta portada de una revista de la Argentina. Es una portada que tiene unos 20 años más o menos, y que generó un gran debate. No sé si se alcanza a ver, bueno, es muy sugestivo el título: La invasión silenciosa. Fíjense en la aportación, acá hay una aportación biológica por la diferencia en la construcción de un otro, marcado como migrante, y en realidad lo que denuncia esta revista es la llegada masiva de inmigrantes a nuestro país, algo que es renuente a lo largo de la historia, obviamente en formas despectivas, y si no sé si alcanzan a leer en los subtítulos debajo de la invasión silenciosa, pero se los leo rápidamente yo, para ver qué categorías sociales utilizan los comunicadores en este soporte. Dice: los extranjeros ilegales, categoría social, ya son más de 2 millones, les quitan trabajo a los argentinos, punto, usan hospitales y escuelas, punto, no pagan impuestos, puntos, algunos delinquen para no ser deportados, punto, los políticos miran para otro lado, punto. Bueno, algunos delinquen, menos mal que no pusieron que todos delinquen. Estas formas de producción de otros o alterización, en las que se combina claramente en el texto cuestiones de clase, sin duda, o sea, una producción de otros o alterización por la desigualdad, pero si ustedes ven la foto, el primer plano de la persona que está reproducida allí, por la diferencia, me parece que es un muy buen ejemplo para ilustrar las formas de combinación de estos sujetos producidos como otros, ¿no? Entonces, en estas relaciones que construimos, en las producciones permanentes que construimos con otros, ¿no?, esos otros, decíamos, van a ser producidos combinadamente por la diferencia, la desigualdad y la diversidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa en los contextos educativos, concretos, formales y no formales? En la medida que yo avance ahora con los modelos de relacionamiento, me gustaría que ustedes, mientras tanto y paralelamente, puedan hacer algún ejercicio en el cual piensen en las cotidianidades de ustedes, ya sean, si hay contextos escolares, pero también otros contextos de relacionamiento que pueden ser las familias, el club, la iglesia o cualquier espacio de socialización, como para poder pensar cómo nos relacionamos, nos vinculamos y cómo podemos extrañarnos para desnaturalizar esos modos de relacionamiento, ¿no?
Por ahí un modelo de los más habituales que reconocemos son los modelos asistencialistas. El modelo asistencialista es un modelo muy binario, es un modelo que en realidad presupone asimetrías en las cuales hay alguien que tiene el poder para dar, ¿no? Y reconoce a otros al cual le tengo que dar. En ciertos contextos, y más en el que estamos, seguramente es necesario, y no lo estamos criticando en ese sentido, pero sí poder objetivar que muchas veces, y cuando no necesariamente hay contextos de urgencia como el que vivimos, muchas veces los modelos asistencialistas reconocen en esa producción de alteridad a cuestiones paternalistas. Porque ese otro es, entre comillas, pobre, entonces por lo tanto es pobrecito, no sé qué, y tenemos que ir y asistirlo. Y muchas veces en esa asistencia no le hemos preguntado al otro qué es lo que necesita. En ese sentido, el otro no siempre necesita lo que nosotros le llevamos. Entonces, ese modelo asistencialista, que muchas veces también se refleja en estas campañas de colaboración y demás, es un modelo que de alguna manera lo que visibiliza son relaciones asimétricas entre los dadores que construyen honor y prestigio y posición social, ¿no? En relación a aquellos sujetos que van a recibir la asistencia o la donación. Este modelo también existe mucho en los contextos educativos, muchas veces hay instituciones escolares que se llegan a los barrios, a comunidades indígenas, campesinas o la que fuera, ¿no? Llevando cosas, ¿no? Otros modelos que son de transferencias, estos modelos de transferencias en las articulaciones en general han sido muy promovidas en los años 90 a esta parte en las universidades, son los modelos en los cuales reconoce un espacio, en este caso, por ejemplo, un centro de investigación o de producción de algún tipo de insumo, etc. Y por lo tanto, el modelo de transferencia lo que hace es, también va a territorio y transfiere, a partir de diferentes formatos, esos conocimientos, prácticas o recursos que tiene hacia un sujeto que los ha demandado. Es un modelo también que está vinculado al modelo de mercado, a la función que las universidades, en Argentina un poco menos, pero sí en otros espacios donde la universidad pública no tiene tanto peso y sí las privadas, estos modelos de transferencia que suelen tener entre medio mucho dinero en el intercambio, es un modelo en el cual la ciencia o la disciplina que sea se jerarquiza, es demandada por un consumidor, ¿no? Y en este caso, seguimos con el ejemplo de la universidad, este modelo universitario lo transfiere, ¿no? Y por lo tanto cobra como contraparte. No significa que está mal, sí tratamos de objetivar que existe. Lo que podemos observar en este modelo de relacionamiento de otros es que también subsiste esta idea de jerarquía entre el que tiene el conocimiento y el que lo recibe, pero además tiene, decíamos, el mercado una centralidad muy grande que no siempre el Estado puede controlar. Y el otro modelo de relaciones en la producción de otros es el modelo que de alguna manera queríamos compartir, que en general se llama diálogo de saberes, otros le llaman diálogo intercultural, y que en este congreso ha tenido bastante agenda, cosa que me alegra por sobre todo. Hoy en día fue muy interesante, como dije hace un rato, la propuesta que hicieron Adriana y María Julia, ¿no? El diálogo de saberes no es nada fácil, pero sí nos invita a trabajar en algo con lo que voy a cerrar esta comunicación, que es una pedagogía que yo le llamo de la incomodidad. El diálogo de saberes en realidad es un horizonte para llegar, y por lo tanto es inacabado, es muy difícil de definir como una receta y por lo tanto aplicarlo, y tiene que ver con revisar esas alterizaciones de las que veníamos hablando y sobre todo las condiciones en que la producción de otros se realice. Cuando decimos condiciones, tomamos a una autora que es Catherine Walsh, que dice que en las instancias de diálogo muchas veces no se visibilizan las asimetrías. Entonces, una de las primeras cosas que hay que revisar son las condiciones del diálogo, ¿no? En este caso, el diálogo de saberes como propuesta, yo reconozco 3 dimensiones, que son las que me voy a ir focalizando, que son la dimensión epistemológica, la dimensión ontológica y la dimensión metodológica. El diálogo de saberes, en cuanto a su dimensión epistemológica, se pregunta si todos los saberes valen lo mismo. Esto que dijimos hoy al inicio
de esta comunicación. Que los indígenas de Córdoba se extinguieron en el siglo XIX como una afirmación, no es lo mismo que lo diga, dijimos, un funcionario del Estado o un académico que la señora que nos vende el chocolate. Ese era el ejemplo. Ahora, en ese sentido, ahí, si tomamos el saber académico, que tiene cierta jerarquía y reconocimiento, esa jerarquía y reconocimiento del saber académico frente a una misma frase dicha por la señora que nos vende los chocolates, no vale lo mismo, ¿no? Entonces la pregunta que sería para emplazar este diálogo de saberes es si los saberes científicos o académicos, entre comillas, valen lo mismo que los saberes que tienen otros grupos sociales, ¿no? Lo que Boaventura Sousa Santos llama los saberes nacidos de la lucha, y no los de después de la lucha, que serían los académicos, ¿no? Los saberes científicos y versus los otros saberes, sean de los grupos que sean, yo ahí les puse varios colectivos que en general son los con los que trabajo o que trabajan determinadas organizaciones sociales y proyectos de investigación, tienen genealogías muy distintas, ¿no? Los saberes científicos, en general, fíjense que la mayoría de las disciplinas, y particularmente las sociales, surgen en el siglo XIX, y en ese surgimiento surge en un contexto de expansión colonial, donde la alterización por los otros tiene que ver con esas prácticas racializadas, y esas ciencias no solo toman el método de las ciencias naturales para tipologizar a partir de la noción de raza, sino también se estructuran a partir de relaciones de poder o de saber poder, dicen los estudiosos con la perspectiva de la descolonización, y que emplazan a esos saberes producidos en los centros de producción académica como los únicos válidos y universales. Y ponen justamente los saberes de esos otros que históricamente han sido sometidos en una posición de disvalor. Esa relación asimétrica entre los saberes académicos, y esos saberes otros de esos grupos, ayer y hoy, en general, no ocupan la misma posición y no mantienen las mismas relaciones. Uno de los debates y uno de los horizontes a llegar en la dimensión epistemológica es el reconocimiento de esos saberes otros como tan válidos como los científicos para transformar la realidad, transformar el mundo, ¿no? Hay diferentes enfoques para trabajar con ellos. A mí me gusta mucho la que propone, como dije recién, Sousa Santos, él le llama ecologías de saberes. Y esas ecologías de saberes, de alguna manera, parte de una premisa que está escrita ahí en esta filmina debajo del todo, que dice, Boaventura dice, tenemos problemas modernos para los que no tenemos soluciones modernas. Cuando dice esto, Boaventura dice, tenemos problemas modernos, esos problemas que las disciplinas reconocen socialmente, por ejemplo, los graves problemas de contaminación, desertificación, o problemas sociales como las violencias, las racistas, las de género, las que fueran. Esos problemas, no siempre el pensamiento académico moderno tiene respuestas para ellos. ¿Por qué no, entonces, entablar un diálogo de saberes con esos otros saberes no legitimados como científicos y, por lo tanto, darles cabida para poder que ellos también digan todo lo que tienen para decir y también poder tensionar y discutir, de alguna manera, con los saberes académicos? Entonces, el diálogo de saberes promueve una reducción de esas asimetrías, no sin conflictos, por cierto, que ahora me voy a referir un poquito a eso, pero que muchas veces son nombradas estas prácticas como diálogos de saberes o interculturalidades, pero esconden o mantienen, decíamos, esas relaciones de asimetrías desigual. Varios autores se refieren a esto, sobre todo cuando trabajan con la noción de interculturalidad, y palabritas como tolerancia o inclusión subordinadas, etcétera, aparecen como muchas veces explicitadas o a veces solapadas. La palabra tolerancia es una palabra que a prima facie es muy usada y muy querida. A mí me despierta mucha sospecha, porque lo que está marcando la tolerancia es que hay uno que tolera al otro que debe ser tolerado. Y si ese otro tolerado pretende insurrectarse por las razones que fueran, por ejemplo, demandar algún derecho, esos marcos de tolerancia se suelen resentir y viene la punición. Entonces, la palabra tolerancia, en algunos contextos de diversidad o multiculturales, si se usan, yo sugiero usarlas con reservas, con comillas, con incluso signos de pregunta.
Y lo otro es la palabra famosa inclusión, no por no usarla y no por desmarcarla, sino al contrario, por pensarnos que cuando decimos inclusión, la pregunta antropológica deviene a volver a hacer una segunda pregunta. ¿Qué entendemos por inclusión? ¿No? Porque muchas veces la inclusión es subordinada. Está bueno que nos incluyamos, el tema es cómo, las modalidades de inclusión y a qué nos vamos a incluir, y si las voces de esos que yo pretendo incluir tienen incidencia o no en ese espacio al cual vamos a incluir. La otra dimensión es la dimensión ontológica. La dimensión ontológica se pregunta quiénes son los otros, propio de la alterización. Cómo viven, cómo piensan y sienten los mundos esos otros, ¿no? Acá operan varias cuestiones. Por un lado, los sistemas de clasificación social del mundo, que son, como dijimos, los que usamos en nuestras categorías sociales. Y ahí hay una clasificación del mundo hegemónica, del pensamiento moderno, occidental, naturalizada en nosotros, que incluso en el libro este que recién reprodujimos de la fauna argentina lo vimos, es la separación entre dos nociones que las usamos habitualmente, que son naturaleza y cultura. Esta diferencia ya tiene más de 400 años de producción. Fíjense que en general, cuando estudiamos biología en la escuela, la naturaleza marca justamente todo aquello que va más allá de la esfera de lo humano. Los humanos tienen cultura, son los únicos que la tienen, y por lo tanto, cuando decimos cultura nos referimos a los seres humanos en relación, y todo lo restante es naturaleza, ¿no? Ahora, si en los diálogos de saberes, esos otros sujetos con los que nosotros entramos en relación, no siempre conciben el mundo a través de este sistema de clasificación social, naturaleza y cultura. El ejemplo que trajeron hoy Adriana y María Julia a mí me sirvió muchísimo justamente para darle carnadura acá, porque justamente lo que estaban poniendo en juego con las comunidades indígenas con las que ellos trabajan, es que ahí la vida se siente, se piensa, se rumia y se hace todos los días de diferente manera. Y que las formas de relacionamiento permiten visibilizar que la concepción del mundo tan clara para nosotros, en la cual la sociedad se estructura en estos dos elementos o categorías, naturaleza y cultura, en estas comunidades indígenas tales nociones no operan de la misma manera. No significa que los indígenas no hablan de naturaleza y de cultura. El tema es que hablan en otros términos y que por lo tanto esa línea que para nosotros es tan clara y la separa, para ellos no. Algunos ejemplos, ahí se los pongo. En el área andina en la cual nuestro país forma parte, en general los cerros, ¿no?, las montañas se casan y pueden tener hijos, ¿no? Y los cerros tienen o son entidades que acompañan, son no humanos, dirían algunos antropólogos. Ahí están los estudios de Vilca, por ejemplo, muy interesantes. Y por lo tanto, en nuestra cosmovisión, en nuestra visión occidental del mundo irracional, es imposible que un cerro se case con otro cerro y tenga hijos, ¿no? Lo mismo pasa para los animales o para las plantas o para el agua. En general tienen género, ¿no? El agua en el mundo andino, cuando corre, cuando se desplaza en un río, etcétera, fertiliza la Pachamama y por lo tanto tiene una dimensión de género masculina. Cuando está en estanques, en lagos, etcétera, es femenina. Digamos, hay formas, entidades, almas, dirán otros autores, espíritus, dirán otros, que acompañan el proceso de estos sujetos y que juegan muy fuerte a la hora de cómo estos sujetos expresan a través de categorías sus formas de existencia. Entonces, el diálogo de saberes tiene el desafío ahí de incorporar estas concepciones otras, de otras racionalidades, ¿no?, y ponerlas en tensión, diálogo e incomodidad con los pensamientos del pensamiento moderno eurocentrado, ¿no? Y ahí está la frase que contextúa el diálogo de saberes, según Boaventura Sousa Santos, y dice que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo, ¿no? O sea, en todo caso hay muchos mundos que pretenden muchas veces en el diálogo de saberes comprenderse, a veces no lo logran o a veces lo logran a media. Lo importante es iniciar el paso del logro, ¿no? Y la tercera dimensión del diálogo de saberes me pareció importante, que es la dimensión metodológica, el cómo, o sea, cómo construimos los diálogos de saberes en diferentes contextos, ¿no? Desde la familia, desde los espacios de trabajo,
sean educativos o no educativos, desde los espacios de socialización de todos los días. No es fácil, yo creo que sin necesidad de tomar recetas, porque honestamente no hay recetas, porque las formas de articulación de los diálogos son distintos, históricamente, decíamos, situados, hay realidades donde cambian, hay realidades o contextos donde son más normativos y coercitivos, entonces el diálogo de saberes prácticamente se ve deslegitimado o impedido, mientras que en otros es abrazado en el sentido de desafío, no porque nos da todo y es claro y es eficaz, en el sentido que usamos esa palabra. Una de las cuestiones que nos dice Catherine Walsh, esta socióloga que trabaja en Ecuador con poblaciones afrodescendientes e indígenas, es que una de las primeras cuestiones en lo metodológico es revisar las condiciones de diálogo. Cuando nosotros producimos esas alterizaciones, cuando construimos en términos de proyectos con otros, lo que hay que hacer es extrañarse en relación primero a qué lugar ocupamos, o sea, qué posiciones ocupamos en esa trama de relación. Esto que venimos diciendo desde el inicio de esta comunicación es clave. Revisar siempre las condiciones del diálogo. Y ella pone un ejemplo interesante para poder entender esta noción decíamos, de producción de otros por la diversidad. Dice, los pueblos indígenas en el Ecuador han sido reconocidos constitucionalmente y eso fue un gran avance en la historia. Pero cuando hay que definir las políticas para esos pueblos, no están sentados en el escritorio con los funcionarios del Estado. O sea, no están ahí incluidos en esa mesa de negociaciones para definir las políticas que en su defecto les van a tocar a ellos. Entonces, esta forma de inclusión subordinada, por decirlo, implica revisar esas condiciones del diálogo, ¿no? Otra de las cuestiones importantes, digamos, de manera para poder pensar en esto, es las relaciones, tensiones y las negociaciones que va a haber entre los tipos de saberes. Esto habitualmente se llama, o los sociólogos, antropólogos le llaman transdisciplina. Un enfoque transdisciplinario es aquel que nos invita a entender que por un lado están las disciplinas científicas, académicas, que tienen mucho para decir, y que cuanto más sean mejor, porque recuerden que en el modelo científico académico la realidad supuestamente es una, entonces tenemos las distintas ciencias o disciplinas que la van a ir interpelando. En ese sentido, la transdisciplina es no solo contemplar los aportes de las ciencias en general, sino también de esos saberes otros que en general no se les ha otorgado el carácter de científico, ¿no? Hay experiencias muy interesantes en América Latina, por ejemplo, hay centros médicos, centros de salud. Tuve la suerte de estar compartiendo uno en Ecuador, y allí en un centro médico, uno cuando entra al centro médico, vieron, como cualquier centro médico nuestro, la grilla de los especialistas, ¿no? El cardiólogo, la cardióloga, el otorrinolaringólogo, el psicólogo y demás. Bueno, en este centro médico, en esa grilla, están no solo esos especialistas, sino también aquellos chamanes que curan con la ayahuasca, que curan con el cuy, que curan con el perfume, con el tabaco, digamos, ¿no? Y están en esa grilla en una posición de igualdad y hacen consultas intermédicas, digamos. Y eso me parece que es muy interesante, porque de haber llegado a eso, y de hecho cuando charlaba con la gente, nos dijeron que no era para nada fácil. No es para nada fácil, no solo porque hay saberes que están legitimados y otros no, sino también porque a la hora de hacer estas consultas intermédicas, ¿cómo llegamos a determinados acuerdos acerca de las, entre comillas, dolencias o prácticas de curación al respecto, ¿no? Y el otro elemento que me parecía importante para el diálogo de saberes en términos metodológicos es la toma de las decisiones colectivas, que suelen ser las más difíciles, digamos, un espacio de decisión colectivo que contemple mayor diversidad de posiciones y demás, se hace más difícil a la hora de articularlas. No obstante, ese desafío es el que enriquece las distintas prácticas, ¿no? Entonces, para ir cerrando esta primera comunicación y abrir un poco a las instancias de preguntas, y pensando en esto que les dije hoy inicialmente sobre la construcción de una pedagogía de la incomodidad para nuestras relaciones, no solo pedagógicas en contextos escolares, sino decíamos en cualquiera de los ámbitos
donde nos movemos, el diálogo de saberes lo que está promoviendo es, por un lado, trabajar con los desacuerdos, con las molestias, con los extrañamientos, esto de que necesito correrme del lugar que estoy viendo el mundo para dejarme interpelar por esas otras formas, ¿no? Y eso a veces me provoca dolor, me provoca inestabilidades, ciertas subjetividades que me pueden desestabilizar. Bueno, el diálogo de saberes trabaja con eso. Los inconformismos, las reflexividades, me parece que son todas palabritas que obviamente no son neutras en el sentido que veníamos diciendo, son categorías sociales y también en unos casos analíticas que nos pueden ayudar a caminar en un mundo donde necesitamos transformar la realidad, pero no nos alcanza tal vez con esos saberes que hemos aprendido en los espacios de formación, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el desafío acá de una pedagogía de la incomodidad es un desafío político. Un desafío político que no tiene recetas y que las transformaciones que se proponen resulten, decíamos, de un trabajo colectivo, contextuado, situado y contingente. Eso por el momento. Esperemos se haya podido escuchar. Hola José María, sí, se escuchó perfecto, ¿eh? Ahí se está conectando Luján para pasar a las preguntas. Bueno, qué vergüenza que no podía pasar el PowerPoint. Dice que no se puede iniciar. ¿Me escuchás, José María? Exactamente. Bien. Hubo varias preguntas, así que vamos a tratar de... Se me va la cámara, pero bueno, me escuchás con la voz, ¿no? Escucho perfectamente, sí, sí. Bien. Por empezar, aprovechar comenzando para agradecerle a Mónica Cigarich y a Mónica Frencia que nos hicieron el contacto para que vos estuvieras acá. Bueno, igualmente, muchas gracias a ambas. Muy queridas las dos. Sí. Y por otro lado, decirte que también durante la charla se estuvieron contactando gente de Perú, de Bolivia, de México, y muy interesados en tu charla, digamos, y en todo lo que estuviste disertando. Bien. Bien, una primera pregunta es, ¿qué opinas de la relatividad cultural? Bien. En general se la conoce como relativismo cultural. El relativismo cultural es un procedimiento lógico, indiscutiblemente. En general, el relativismo cultural lo que viene a ser como un procedimiento en contra de cualquier forma de absolutización de la realidad es venir a decir, bueno, esta posición determinada sobre cómo yo pienso el mundo, lo entiendo y demás, no es la única posible. Hay otras que son distintas. En general, el relativismo, porque así se lo llama, que en la antropología tuvo carnadura hasta el presente, incluso
en un enfoque que se llamaba culturalismo o particularismo histórico, que fue muy interesante en su momento, incluso hoy en día, para decíamos, romper con las ideas absolutistas sobre explicaciones del mundo. Es un procedimiento que lo que pone es justamente en un contexto de diversidad diferentes opciones. Un ejemplo, en su momento, incluso aún se sigue sosteniendo, pero a los pueblos indígenas, como marcados como salvajes, inferiores y demás, en las miradas absolutistas, propiamente evolutivas y demás, su cultura no valía nada o valía poco. Y por lo tanto, en una visión no relativista, se puede decir que hay culturas superiores e inferiores. Lo que viene a ser el relativismo es decir, no hay culturas superiores e inferiores, sino cada cultura es válida en sus propios términos. Entonces, por lo tanto, reduce esa gran asimetría que tenía ese tipo de construcción y homologa de alguna manera y reconoce la particularidad cultural del otro. Esto, como decíamos, es muy interesante como procedimiento ayer de hoy y forma parte de los discursos de la diversidad. Los discursos de la diversidad, como dijimos recién, tienen que ver con reconocimiento. Ya no hay superioridades ni inferioridades, sino diversidades, distintividades. El único problema que tiene el relativismo es, me parece a mí, y al menos tratar de traer las críticas que se le han hecho, es que al relativizar todo, cuando ese relativismo es extremo, muchas veces termina justificando abusos, excepciones y demás. Vamos a un ejemplo. No sé, ustedes saben que en algunas partes del mundo, bueno, en todas partes del mundo se cometen muchas violencias, ¿no? Y particularmente las de género. En algunos países, no en todos, los islámicos, a las poblaciones infantiles, desde niñas, se les practica la ablación del clítoris, ¿no? Una mutilación que tiene que ver con ejercicios de patriarcado, dominación y demás sobre esas poblaciones, y, bueno, y la mujer casi como mercantilizada para las apetencias de los hombres. Entonces, en ese sentido, me parecía a mí que una mirada relativista diría con ellos, bueno, así como nosotros tenemos tales culturas, tales prácticas culturales, en ese otro grupo también están esas otras prácticas culturales. Y bueno, son tan legítimas las de ellos como las nuestras. Ese relativismo casi absoluto lo que está permitiendo ahí, me parece, es una justificación de una práctica violenta, que además tiene condena a nivel internacional, incluso no solo en unos movimientos, organizaciones sociales de esos países, y que puede llegar a ser peligrosa, decíamos, justamente para justificar esas otras acciones, ¿no? Se ha escuchado, por ejemplo, cuando aquellos defensores del nazismo, por ejemplo, que, bueno, justifican que es verdad que hubo abusos, hubo genocidio y demás, pero en definitiva a Hitler lo eligió el pueblo alemán porque fue nombrado canciller en elecciones libres, etc. Bueno, esas son afirmaciones relativistas que yo las pondría entre signos de pregunta y pondría entre comillas y demás para poder medir sus alcances. Y otro problema que tiene el relativismo, decíamos, es que en ese intento de poner en situación de igualdad los distintos contextos, universos y prácticas y demás, muchas veces deshistoriza. Esto que decíamos hoy con los pueblos indígenas. Ahora en Argentina está bárbaro porque antes no teníamos indígenas, porque había una invisibilización y demás. Ahora qué suerte, tenemos a los pueblos indígenas, los festejemos. Me parece muy bien que los festejemos. Celebremos la diversidad, diría Stavenhagen, pero marcarlo solamente, relativistamente por la cultura, por ciertas distintividades, muchas veces no pone en juego o discusiones justamente los procesos históricos de subalternización que han tenido esos grupos. Por ejemplo, si es indígena que está sentado vendiendo sus canastos, vendiendo sus dulces o lo que venda, ¿no? Como algo específico de sus prácticas culturales, además sale y reclama tierras que por ley le corresponde que le sean de vuelta, se acabó como dice Hale, el indio bueno, el indio permitido, y ahora por lo tanto se lo criminaliza y demás. Entonces, el relativismo me parece que es interesante siempre y cuando uno pueda, desentrañar minuciosamente los alcances de la propuesta en relación a lo que se pretende igualar y desigualar en jerarquías, ¿no? Bien, después también hizo una intervención María Luisa Jalil, que te estuvo escuchando.
Y hablaba esto de que lo hegemónico destruye, anula y silencia la diversidad. Sí, sí, ahí habría que ver, coincido, ahí habría que ver qué estamos entendiendo por hegemónico. Suponemos que estamos entendiendo, digo, en estos efectos de traducción, se me viene a la cabeza cuando le preguntaron a Stuart Hall por qué seguía usando la palabra hegemonía, que es la toma de Gramsci, y entonces Hall dice en la entrevista: yo uso siempre hegemonía porque a mí me sigue diciendo cosas, me sigue explicando cosas. Cuando no me explique más hegemonía, la trataré de cambiar por otra. Entonces me parecía bueno poder pensar que lo hegemónico en términos de relaciones asimétricas siempre destruye. Siempre destruye porque obtura, más que nada. Digamos, a mí me gusta trabajar ahí con algunas figuras para pensar lo hegemónico, con los llamados, por ejemplo, epistemicidios o lo que Sousa llama las producciones de no existencia. Así como nosotros en las alterizaciones decíamos, producimos a otros de determinada manera, combinadamente o a veces focalizadamente en cuestiones de portación de rostro y demás, a mí me parece que en esas marcaciones, ese poder de hablar por otros, diría Bourdieu, de otrificar a los otros en términos hegemónicos, a veces lleva también a producirlos como no existentes. Cuando yo digo, los indígenas de Córdoba se extinguieron en el siglo XIX, ese es un sujeto que desde la subalternidad está peleando la visibilización, pero que la producción hegemónica está negando e invisibilizando. O sea, yo puedo producir alteridades, pero también puedo no producirlas, ¿no? O producirlas como no existentes, dice Boaventura. No sé si se entiende. Bien, otra pregunta era de un participante de Bolivia. Para la actualidad regional, ¿cuál sería el mejor modelo? Complicada la pregunta. Difícil, mejor dicho, de responder. A ver, la pregunta sería: ¿el modelo para qué? Muchas veces cuando uno analiza ciertos procesos, digo, pensando acá en la persona de Bolivia, Bolivia ahora que está atravesando un proceso político, me parece, a mi juicio, y valoro acá obviamente, me posiciono complicado en relación a la destitución de un presidente legalmente elegido por el pueblo. Me parece que hay que entender en ese caso y atender, mejor dicho, en este caso, al proceso político del Estado-Nación boliviano, ¿no? Para poder pensar. Cuando uno ya sale de los planos del Estado-Nación, ¿no? Que además se descomponen en modelos, en estados anidados, ¿no? En los distintos niveles, que no es poca cosa, ¿no? Porque las regiones pueden ser muy contrastantes, de hecho en Bolivia lo son, como lo son en nuestro país, y pasamos ya a los planos regionales, cuando no a los globales. Ahí me parece que hay que salvar algunas cuestiones a tener en cuenta. Por un lado tenemos actores internacionales, que no son solo los fondos buitres, los mercados y demás, sino organismos supranacionales que también muchas veces definen políticamente las prácticas en los estados nacionales a través de dispositivos legales, ¿no? O declarando los diseños de las lenguas indígenas, de los pueblos africanos o no sé qué más. Ahí me parece que puede servir, digo yo, al menos si interpreté bien la pregunta, lo que dice Claudia Briones. Claudia Briones dice que muchas veces en estos procesos globales, incluso que inciden en los regionales, hay procesos de estandarización de la cultura. Ella habla de neoliberalización de los estándares metaculturales. En ese sentido, muchas veces las nociones de cultura, que no son neutras ni mucho menos, ya no las interpelan, las producen, las ponen en juego los estados nacionales, sino estos organismos internacionales. Y muchas veces, al hablar supuestamente para todo el mundo, utilizan dispositivos muy esencializados o esencialistas de unificación y simplificación, y por lo tanto esos sujetos pensados, sean quienes fueran, son marcados culturalmente casi reverberando a componentes diacríticos universales. Como si yo dijera, el problema de los campesinos en el mundo es el del agua, la falta de agua, o el avance de la sojización,
o el desmonte. Entonces, cuando yo voy diciendo esas problemáticas, muchas veces universalizo problemáticas particulares. No todos los pueblos campesinos del mundo tienen el problema del avance de la soja, ni todos tienen el problema del desmonte, probablemente la mayoría tengan el problema de la tierra, pero digo, muchas veces en los planos regionales se pueden desdibujar las particularidades. Ahí metodológicamente a mí me parece que hay que distinguir planos. En la medida que yo me focalizo más en lo regional, puedo desdibujar los contextos locales. Y las prácticas locales son sumamente enriquecedoras, ¿no? Porque además son las prácticas en las cuales nos encontramos nosotros. Entonces, esas prácticas locales, si no retroalimentan a las prácticas regionales, a mí me parece que corremos el riesgo justamente de transformar de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, como sería una propuesta desde el diálogo de saberes, ¿no? ¿Me escuchás, José María, ahí? Perfecto. Genial. Cuando hablabas de la palabra tolerancia, proponían algunos participantes también la palabra empatizar y preguntaban qué opinabas de la palabra resiliencia. Volvemos al inicio. Son todas categorías. Algunas provienen de las disciplinas científicas, llamadas disciplinas científicas, por lo tanto la metodología es qué quieren decir en contexto, ¿no? En el contexto es dónde vienen, qué genealogía tienen, diría Foucault, y después cómo las utilizando, cómo me las apropio y las utilizo. Empatía tiene mucho que ver por ahí con los estudios comunicacionales, también proceden también de la psicología, por cierto, pero recuerdo en mi trayectoria formativa de comunicación social, la palabra empatía de alguna manera lo que ponía en juego era que una comunicación va a ser mucho más productiva y en mejores términos y demás, en los cuales uno construye en esas relaciones una empatía con los otros. A mí me parece que la empatía hay que cargarla de contenido, de significado para saber qué entiendo. Si esa empatía refiere a revisar las lógicas de los relacionamientos en términos de posiciones, ¿no? Y si esa empatía se propone además, ¿cómo es que se llama? Reconocer, pero además contemplar la posibilidad de que los saberes de los otros tengan posibilidad de empoderarse y de transformar el mundo en diálogo, tensión, decíamos, incomodidad además con los otros, bienvenida a la empatía. Si la empatía pasa por ahí. Ahora, en algunos casos la empatía puede ser utilizada, por eso hay que ponerla en contexto, como, bueno, tengo empatía, bueno, sí, trato de entenderte, ponerme en el lugar del otro, pero, ¿no? Y ese pero necesita llenar los puntos suspensivos. Las categorías tienen sentido cuando uno puede darle o explicitar el contenido de lo que pretenden reflejar, pero además el contenido que pretenden reflejar los otros. Empatía implica indudablemente al menos dos, ¿no? Dos grupos, dos personas y demás, al menos, ¿no? Ahora, la empatía no es solo buena onda, ¿no? La empatía no es solo buena onda. Y más cuando los analizamos a los grupos que históricamente han sido subordinados. Me imagino, por ejemplo, una persona que va a hacer una denuncia por acoso de género. La jueza o el juez pueden tener empatía, tratar de ponerse en el lugar del otro. Pero ahora, el problema no sigue siendo solo la empatía. ¿Cómo solucionamos que el abuso se termine, digamos, ¿no? Y con respecto a la resiliencia, a mí me parece que es una palabrita muy cara en estos últimos tiempos, que tienen que ver, me parece que camina por otros territorios, no necesariamente el mismo que la empatía. Me parece que la resiliencia tiene que ver en algunos contextos con cuestiones de sanación, con la capacidad de los sujetos de recomponernos, a ver, es difícil poner palabras, pero sí me parece que tiene que ver
y en algunos casos dialoga con el vivir bien. Hace un tiempo tuve un intercambio así medio informal con mujeres indígenas que militan en estos espacios llamados del buen vivir, del sumas causa y demás, y en algunos casos usaban mucho la palabra resiliencia para, una vez que pudieron marcar las formas de subordinación racista y el acoso que sufrían en sus comunidades por parte de los hombres y el patriarcado y demás, la palabra resiliencia aparecía ahí no solo como esa capacidad de poder seguir viviendo y superar todas estas cuestiones no menores, sino que además esa posibilidad de transformarse en otra cosa mucho mejor, ¿no? Entonces, como digo, tiene que ver con el contenido y con lo que Aguaventura llama traducción. ¿Qué traducimos por lo que estamos diciendo, ¿no? María Luisa también preguntaba qué opinión tenés sobre los llamados saberes o conocimientos universales. A ver, no sé si es lo que voy a referir es lo que va por ese lado, pero la pretensión de tener saberes universales es una pretensión propia del pensamiento eurocéntrico occidental moderno. Ese pensamiento gestado en la modernidad, que se tiene como hecho incluso fundacional de la llamada, pónganle el nombre que quieran, todo entre comillas, conquista de América, invasión a América, descubrimiento de América, otros hablan de encuentro, palabra que me incomoda mucho. Ese tipo de pensamiento europeo, de construcción de otro, esto que Lévi-Strauss llama, dice, América lo que le puso o le mostró al mundo es que había otra humanidad para debatir, ¿no? ¿Se acuerdan de esos famosos debates acerca de cómo es que se llama, de si los indígenas tenían alma o no tenían alma, digamos, ¿no? Que eso es un formato colonial impresionante. Entonces, me parecía muy interesante esto de Lévi-Strauss, que ahí había otra humanidad y hay otra humanidad, porque es lo que nos preguntó ontológicamente quiénes éramos, porque las preguntas que nos hacemos en términos ontológicos siempre refractan. Si yo pregunto quién es el otro, es porque parto de una concepción particular de que entiendo que mi visión del mundo es esta, ¿no? Entonces, lo universal, en este proceso donde se configuran las relaciones mundiales coloniales y la producción de otros racializadas especialmente, y el racionalismo del 18 consagra la enciclopedia como ese cúmulo de conocimiento donde el mundo está explicado ahí, obviamente fragmentariamente, como el pensamiento moderno, ¿no? Fíjense cuánto nuestros planes de estudio, recuerden la escuela, ¿no? Nuestra escuela, que yo me acuerdo del secundario por ahí que es más pragmático. Uno del secundario salía de lengua y pasaba a inglés, o a francés, o a lo que sea. De francés pasaba a educación física, de ahí a castellano y demás. Esa totalidad fragmentaria que se suponía que tenían todo ese mundo disciplinar en el cual debía ser conectado y nunca se conectaba, ¿no? Sino que uno lo vivía a veces como que tenían que responderle a cada profesor diferentes cosas, es propio del pensamiento enciclopédico fragmentado del racionalismo del 18, que es donde se fundan las disciplinas. Y allí, en esa forma de conocimiento de saber poder, dice Lander, es donde el pensamiento eurocentrado moderno, por la misma expansión imperialista del 19, impone esa concepción del mundo como natural, ¿no? Ahí está bueno leer, me parece Lander da muchas pistas para poder pensar esos trabajos tan complejos en los contextos de dominación colonial, de universalización. Lo que hace Occidente, y esto es importante también para el campo de los derechos humanos, vieron que habla de derechos humanos universales. No existen, discúlpenme, podemos debatir horas, pero a mí me parece que es una cuestión de poder leer desde el poder. No existe los derechos humanos universales. ¿Saben por qué? Porque cuando uno lee el proceso histórico de conformación de los derechos humanos, es justamente por la expansión de la noción de derechos humanos occidentales, en este caso franceses, que se funda con los derechos, ¿se acuerdan? Del hombre y del ciudadano, nunca de la mujer, nunca visualizando que estamos hablando de personas, entre comillas, naturalizadamente blancas, monogámicas, etcétera, etcétera, que podemos escarbar. Por esa imposición de una noción de mundo y de sujeto individual, que nace en el 18, por el imperialismo se impone naturalizadamente, durante los siglos restantes hasta el presente, una noción de un sujeto universal llamado hombre, ¿no? Pongámosle humano. Esa es una visión particular, que es la visión del pensamiento moderno, que por cuestiones de poder se naturaliza como universal. ¿Y dónde están los derechos colectivos
que esos derechos humanos históricamente negaron y que ahora están tratando de empezar a incorporar, que tiene que ver con la otra parte del mundo a los cuales se le pretendió universalizar los derechos. No sé si se entiende. Ojo con la palabra universal. A mí es una palabra que siempre, en el caso de la antropología, es muy interesante verla siempre como contraste de lo particular, ¿no? Porque el problema del universal es un problema de hegemonía. ¿Universal para quién? Habría que preguntarse, ¿no? Hay sujetos sociales que no se pueden pensar si no es en comunidad, por ejemplo. Y no es la dimensión individual del sujeto cotidiano, capaz que como nosotros, que tiene un trabajo, va de la casa al trabajo a la casa, como decía el general, y por lo tanto ahí se acabó nuestra vida, ¿no? Y podemos ir al club, a la iglesia, lo que sea. En otros espacios de socialización, la vida es comunal, la vida con todas las disputas y tensiones que puede haber, pero la realización del sujeto es con otros, ¿no? Entonces hay otra noción, otra ontología, ¿no? Y está bueno interpelar entonces la noción de derecho humano universal y los universalismos. Bueno, Josema, con esto terminaríamos. Agradecerte enormemente el haber aceptado de una poder participar de esto. Reitero el agradecimiento a las Mónicas, Sidarich y a Frencia por el contacto, porque la verdad ha sido un placer tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Igualmente para mí. Esperemos que haya servido, que no haya habido tanta confusión, si no vamos a tener que hacer clase de consulta. No. Y bueno, esperemos que haya podido ser claro, porque a veces uno está acostumbrado a ciertos lenguajes académicos y como no sé quiénes son las personas que están en este momento escuchándonos, no sé las trayectorias, puedo entender que capaz que uno no llegó a todo. Mil disculpas por el PowerPoint. No pasó nada. Te invitamos a que luego veas el muro interactivo, porque la gente fue dejando apreciaciones, reflexiones, preguntas. Hubo mucha gente también participando, que después lo podés ver en los comentarios de Facebook, así que súper participativo estuvo el asunto. Bueno, te agradezco mucho entonces, y bueno, nos conectamos, seguimos conectados por acá, así vemos a los otros compañeros. Dale, hasta luego. Hasta luego y gracias. Muchas gracias.